Hola chicas, ¿cómo están? Pues en este video quiero explicarles brevemente cómo coloco las formas para escultura. Estas formas son las que yo utilizo, estas no son de ninguna marca en especial, estas yo compro los rollos con los chinos y la verdad es que son bastante económicas y me gustan mucho porque el pegamento funciona súper bien. Primero que nada quiero enseñarles cómo queda una forma cuando la colocamos tal cual viene. Hay diferentes formas de uñas, en mi caso la mía es de periquito, me crece hacia abajo, o sea que si la veo de perfil la uña crece hacia abajo y también hay el contrario que crecen hacia arriba, que estas no son tan comunes. Otra cosa es que este pellejito que tenemos por debajo de la uña, yo lo tengo bastante crecidito y esto impide que la forma entre bien, además de que mi uña está bastante redondeada. Entonces, si yo coloco la forma tal cual viene, sin hacer ningún corte, pues yo dirijo la línea de en medio a la mitad de mi uña para que quede totalmente centradita y aún así pueden ver que la forma no baja y no cubre bien mi uña. Y bueno, para corregir eso vamos a hacer nuestro primer corte en esta parte. Lo que vamos a hacer es hacer un poquito más pronunciada la curva y así vamos a lograr que la forma baje un poquito más. Logrando que la forma entre un poquito más, también vamos a corregir ese crecimiento hacia abajo y vamos a acomodar nuestra forma derechita, disimulando ese crecimiento hacia abajo que la verdad a mí no me gusta mucho. Voy a terminar de pegarla para que vean claramente esto que les estoy explicando. Y fíjense cómo a simple vista de los lados se ve que está flojo y se nos ven ahí algunos huequitos. Esto es lo que hace que la forma se nos mueva. Y fíjense cómo se ve la forma hacia abajo como el crecimiento de mi uña. A esta forma para escultura le vamos a hacer todos estos cortes que les comento y la verdad es que no es gran ciencia. Bueno, para empezar, este circulito que nos queda en la parte del centro la vamos a pegar aquí porque esto nos va a ayudar a darle un poquito de más soporte a nuestra forma para escultura. Las tijeritas que voy a estar utilizando son como curviaditas, esto nos va a ayudar bastante y de esta parte a mí me gusta cortarlo que aunque tienen los hoyitos como para que lo rompas, a veces lo rompes y no se parte bien, entonces bueno, todo me gusta hacerlo con las tijeras. Fíjense bien, voy a acomodar mi forma de esta manera para ver el tamaño de mi uña, de lado a lado, de dónde a dónde llega. Como pueden ver, mi uña llega como a esta primer curvita, llega de lado a lado y ahí es donde voy a hacer el cortecito para darle esta curvita y hacer que la forma baje un poquito más. Solo es cuestión de cortar como un medio circulito para hacer esta curvita, como les decía, más profunda. Y fíjense ahora cómo entra súper bien mi uña. Fíjense ya en los lados hasta dónde llega la forma. Ya la hicimos que bajara un poquito más. Y obviamente aquí ya no voy a tener huequitos. Y esto va a hacer más fácil mi aplicación y que quede más justa y que no se me mueva. Ok, ahora tomando como referencia ese lado a lado de mi uña, que ya vimos que es como esa curvita, de esa rayita vamos a contar dos hacia afuera y vamos a hacer un corte en diagonal en cada lado. Al hacer estos cortes nos van a quedar estos piquitos que a la hora de pegar nuestra forma pues estorban bastante, entonces lo que hay que hacer también es cortarlos de esta manera y bueno, a la hora de cortarlos ya el huequito nos va a dar una formita de gatito y este gatito va a hacer la diferencia para que nuestra forma para escultura quede súper bien embonada y como les decía no se nos mueva para nada, eso nos va a agilizar mucho nuestro trabajo. Muy bien, ahora sí nuestra forma para escultura está lista para pegarse. Lo primero que voy a hacer es pegar las puntitas de la forma y colocarla sobre mi uña. Recuerden siempre tomar como referencia esta línea del centro que tiene nuestra forma para escultura porque esta tiene que ir justo en el centro de nuestra uña. Esto pues nos va a ayudar a que quede derechita. A menos que nuestra uña esté chueca, bueno, ahí sí vamos a tener que mover un poquito la forma para que la uña se vea más derechita.
Y quiero que noten también cómo estos cortes que le hicimos a los lados nos permiten subir o bajar la forma para corregir, en mi caso, esta uña que crece hacia abajo. La voy a subir un poquito para que la uña que voy a construir con el acrílico se vea más derechita. Una vez que ya acomodamos bien nuestra forma, pues terminamos de pegar muy bien y fíjense cómo se ve la diferencia entre la que pusimos al principio y esta. Ya no se ven huecos, estos cortes de los costados hacen que embone súper bien la forma en la uña. Y como ya la forma bajó súper bien, ya no se ven esos huequitos que se veían con la otra. También ayudan bastante cuando la curva C de la uña natural está demasiado marcada, porque si curveamos más nuestra forma, esta queda bien pegadita a la parte de abajo de nuestra uña. Igual nos funciona para las uñas que son demasiado rectas, que son como planas. También puedes subir un poquito más la forma, igual la forma queda bien pegadita a la parte de abajo de la uña. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, compartan. Ya saben que aquí abajo me pueden dejar todas sus dudas y sus comentarios. Búsquenme en Facebook, en Twitter y en Pinterest. Yo las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Gracias, bye.